Qué gusto estar nuevamente contigo en esta clase de primeros pasos. Te felicito por continuar camino a la perfección y todo lo que has aprendido durante estas semanas sé que ha transformado tu vida. Te felicito si tú tomaste la decisión de bautizarte en agua. Es una de las mejores decisiones que puedes hacer porque eso evidencia la fe que tú tienes. Y hablando precisamente del bautismo en agua, vamos a hacer un poco memoria de los bautismos en los cuales hemos venido hablando. Hablamos precisamente del bautismo en agua. Ese lo hacemos nosotros los hombres a las personas. Luego hablamos de lo que era el bautismo en el cuerpo de Cristo. Hablamos que lo hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Hoy voy a hablarte del tercer bautismo que vamos a estar hablando acá en primeros pasos. Hablamos que existen otros bautismos, pero nos vamos a sentar en estos tres. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que entender que fue un anuncio profético que se recibió incluso antes de Jesucristo. El mismo Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya para que sea derramado el Consolador sobre sus vidas. Tenemos una ventaja hoy en día, y la ventaja es de que nosotros disfrutamos del Consolador, algo que en el Antiguo Testamento no habían podido disfrutar las personas. Gracias al Espíritu Santo recibimos consuelo, recibimos esa palabra que también viene a ser un rema a nuestra vida porque cobra sentido. Y vamos a hablar un poco más acerca del Espíritu Santo. Primero vamos a entrar acerca de cómo fue anunciado proféticamente. Y te recuerdo que fue profetizado por el profeta Joel. Él fue el primero que habló acerca del bautismo en el Espíritu Santo y también fue confirmado por el apóstol Pedro. Y también fue denominado por el bautismo por Juan el Bautista. Vamos a ver cómo fue el anuncio por los profetas. Quiero que vayas conmigo a Joel, capítulo 2, verso 28 al 31, y dice la Escritura: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en toda la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. La Biblia también nos está hablando aquí en el libro de Joel acerca del último día, ya cuando Jesús venga por su iglesia. Pero nos vamos a centrar en lo que habla con respecto al derramamiento del Espíritu Santo. Joel anuncia que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Hoy en día estamos bajo esta promesa y podemos ver cómo el Espíritu Santo es derramado en la vida de las personas. Cuando tú tuviste un encuentro con Jesús, tú te diste cuenta cómo el Espíritu Santo tocó tu vida. Fuiste libre de muchas cosas de tu vida, de tu pasado, de tus heridas, y vino el Espíritu Santo a llenarte y se quedó contigo. Ahora, vamos a ver el anuncio que fue dado por Juan el Bautista. Y quiero que vayas conmigo al libro de Marcos en el capítulo 1, en el versículo 8 al 11. Y dice la Escritura: yo a la verdad he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan el Bautista anunció que el Espíritu Santo iba a ser derramado gracias a Jesucristo. Quien nos da el bautismo en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Nosotros damos el bautismo a los hombres en el agua y Jesús da el bautismo del Espíritu Santo. Él fue el que nos dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, y es gracias a la obra de Él que nosotros podemos disfrutarlo también hoy en día. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a conocer algunos aspectos importantes del Espíritu Santo que podemos ver, por ejemplo, en la vida de Juan el Bautista. Primero, encontramos que al anunciarse el nacimiento de Juan, fue lleno del Espíritu Santo. Esto lo encuentras en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 13 al 15. También ves el cumplimiento de esta promesa. Eso está en Lucas 1:44. También encuentras que fue lo primero que anunció Jesús, ese derramamiento. Y está en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 8 al 11, que lo acabamos de leer hace un momento.
Luego después Jesús anuncia que Él es el Cordero de Dios y esto fue guiado por el Espíritu Santo en Juan en el capítulo 1 en el verso 29. Y luego también se reconoce que Jesús era el Hijo de Dios, esto está en Juan 1:33, gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos de Jesús. Ahora, algunos aspectos importantes del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Encontramos que fue engendrado por el Espíritu Santo. También encontramos que Jesús fue bautizado por Juan cuando su madre visita a la mamá de Juan y dice que fue bautizado Juan desde el vientre de su madre, que sintió cómo se movió el bebé. Eso está en Lucas 1:44. Luego encontramos que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. También encontramos que Jesús fue lleno y fue guiado y fue investido por el poder del Espíritu Santo. Lo primero que Jesús reconoció en su ministerio fue al Espíritu Santo. También encontramos que Jesús ministró por el Espíritu Santo. También entendemos que Jesús se entregó mediante el Espíritu Santo. Esto está en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 14. Y de las cosas tal vez más fascinantes que nos dan en nuestra fe en Cristo es que resucitó mediante el poder del Espíritu Santo. Eso está en Romanos capítulo 1 en el versículo 4. Y también encontramos que Jesús dio instrucciones por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Si te das cuenta, el Espíritu Santo juega un papel muy importante en el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo es el que le daba el poder también a Jesús para hacer las cosas y existía comunión entre él, entre el Espíritu Santo y el Padre. Ahora, vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Ahora, vamos a ver cómo el Espíritu Santo está con nosotros. Y vamos a hablar de tres cosas. Primero, que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. ¿Cómo está el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu Santo está en todo lugar. Sabemos que el Espíritu Santo se mueve en cualquier persona, pero eso sí, el Espíritu Santo está con nosotros para poder guiar en nuestras vidas. Esto quiere decir que también puede hacer el poder de redarguir a las demás personas. Juan en el capítulo 14, en el versículo 15 al 17 nos enseña: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para acompañarnos a poder hacer la obra que nos está mandando a hacer. Ahora, el Espíritu Santo también está en nosotros. Estuvo en Jesús desde el momento en el que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y de la misma manera, cuando una persona nace de nuevo y le abre las puertas de su corazón a Jesús, entonces el Espíritu Santo viene a posicionarse dentro de él. Juan en el capítulo 20, verso 22 nos enseña: y habiendo recibido esto, sopló y le dijo: recibid al Espíritu Santo. Y Romanos en el capítulo 8, versículo 9 nos enseña: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Desde que tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y también el Espíritu Santo puede estar sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo está sobre alguien, es porque ha sido derramado sobre la vida de esa persona para que tenga unción para hacer señales y prodigios y para que pueda testificar acerca del poder de Dios. Lucas capítulo 24, en el verso 49, nos cuenta lo que dijo Jesús y dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, el Espíritu Santo viene en nosotros para que también seamos testigos de las maravillas de Dios. Hechos en el capítulo 1, verso 18 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los hechos de los apóstoles se realizaron con el poder que recibieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo, que vino sobre ellos. Ahora, las epístolas que cada uno escribió también fueron inspiradas por el poder del Espíritu Santo. Recibimos poder para que cosas ocurran, para que nosotros seamos testigos de lo que Dios está haciendo. Ahora,
vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Es el don de lenguas la única evidencia del bautismo o llenura del Espíritu Santo? Mira esta pregunta, es una pregunta clave. Muchas veces nosotros vemos que una persona puede hablar en lenguas y este es un don que también da el Espíritu Santo, el don del hablar en lenguas. Existen diferentes dones, este es uno de ellos. Pero la pregunta es, cuando una persona habla en lenguas, ¿esta es la única evidencia de que la persona ha sido llena del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que piensan tus compañeros ahí en esa clase? ¿Qué se les ocurre? Una persona que habla en lenguas es la única evidencia de que ha sido llena del Espíritu Santo, que ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver esto. Esta es la respuesta correcta. La respuesta correcta es, hablar en lenguas es una evidencia de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de una persona, pero tampoco es la única. Hay personas que no son bautizadas, que cuando son bautizadas por el Espíritu Santo, hablan en lenguas, pero hay personas que pueden ser bautizadas por el Espíritu Santo y no necesariamente empezar a hablar en lenguas. Ahora, cuando una persona habla en lenguas, está edificándose a sí misma. No es la única evidencia, pero sí hay que reconocer que nosotros nos edificamos a nosotros mismos cuando hablamos en lenguas. Por lo tanto, tenemos que buscar y pedirle a Dios que también podamos hablar en lenguas. No podemos excluirnos de esta manifestación del Espíritu Santo porque nos sirve para nuestra propia edificación. Otra forma en que una persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo es cuando se cae, cuando se ríe, cuando es lleno de gozo, cuando esa persona puede ser embriagada por el Espíritu Santo, cuando esa persona empieza a hablar en lenguas o también incluso puede interpretar las lenguas que otras personas pueden hablar. Es importante que podamos ver cómo estas personas que el libro de Hechos nos habla en el capítulo 2 fueron llenas del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo se colocó sobre sus cabezas como una llama de fuego y empezaron a hablar en diferentes lenguas. No es solamente la única manifestación como lo hablamos anteriormente, pero ese es el momento en el que el Espíritu Santo es derramado en la tierra y quedó hasta el día de hoy con nosotros y se mantiene con nosotros, en nosotros, con nosotros, sobre nosotros hoy en día. Esa es la promesa que Jesús nos dio. Ahora vamos a hablar un poco acerca del orden cronológico del bautismo, porque algunas personas creen que debe de existir un orden cronológico. Y Dios, a pesar de que es un Dios de orden, estas cosas tampoco lo limitan. No necesariamente es que tienes que ser bautizado primero en agua para luego recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Conozco personas que han sido primero llenas del Espíritu Santo sin haberse bautizado en agua, por lo tanto tampoco es un requisito. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos en el capítulo 10, en el verso 44 al 48 y dice la Escritura. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Porque no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como vosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si te das cuenta, estas personas primero fueron bautizadas en el Espíritu Santo y después fueron bautizadas en el agua. Marcos en el capítulo 1, en el versículo 9 al 11 nos enseña. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Encontramos que Jesús primero fue bautizado en agua y luego descendió el Espíritu Santo. Así es que no es que exista un orden cronológico para el orden de los bautismos. Es a como Dios le place. Lo que es importante es que todos nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos de ser bautizados por el Espíritu Santo. Si tú ya te bautizaste en agua, entonces también seguramente ya recibiste un toque del Espíritu Santo y eso confirma tu bautismo en el Espíritu Santo. Ahora,
te invito a que provoques en tu vida el hablar en lenguas. Pídeselo a Dios. Tal vez al terminar la clase, tu tutor, y le voy a pedir de favor al facilitador que está con ustedes, vamos a ver después de esta clase del bautismo en el cuerpo, el bautismo en el Espíritu Santo, vas a recibir otra enseñanza acerca de los 4 enemigos, y voy a pedirle favor a tu facilitador que después de eso pueda tomarse un tiempo para orar por todos ustedes en esa clase, y van a orar por la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, porque el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes y que el Espíritu Santo llene sus corazones, y le vamos a creer a Dios porque vas a salir de esta clase hablando en lenguas. Así es que vamos a orar brevemente y luego tu facilitador te va a dar otras instrucciones para continuar con la clase. Pero Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada estudiante de primeros pasos que está en este momento recibiendo esta clase. Te pido, Señor, para que tu Santo Espíritu venga sobre él, lo llene con poder, y oro por aquellos que no hablan en lenguas, porque hoy sea el día en que salen hablando en lenguas desde esa clase. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha acompañado y es el que ha hecho todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén.